Muy buenas tardes a todas y a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a Martes de Simposium sobre Derechos de las Mujeres y Grupos Vulnerables que organiza la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Estos simposiums se organizan en el contexto de nuestros programas de especialidad, los cuales tienen inscripciones abiertas, pueden comunicarse con nosotros y pueden también visitarnos en eped.com.mx. Y bien, el día de hoy tenemos una mesa muy interesante con 4 grandes juristas, donde vamos a reflexionar sobre algunos temas contemporáneos de los derechos de las mujeres en una primera parte y cómo este también tiene relación con los grupos vulnerables, la protección de los derechos humanos de las personas que son más vulnerables por estar en ciertos contextos. Y bueno, para este fin, para esta finalidad, también queremos exhortar a todas las personas que pueden seguir la transmisión a que pueden formular a través del chat sus preguntas, dudas, comentarios o cualquier cuestión relacionada con el simposio del día de hoy. Y para iniciar y sin mayor preámbulo, quisiera presentar a la primera de nuestras disertantes, la primera de nuestros ponentes, que le doy la bienvenida a la maestra Claudia Aguilar Barroso. La maestra Claudia Aguilar es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica. Ha cursado la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y el programa de doctorado de esa misma universidad. Además, ha realizado estudios de alta formación en justicia constitucional y derechos humanos en la Universidad de Pisa, Italia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. Cuenta con estudios de especialización en servicios públicos, hidrocarburos, en energía eléctrica, en telecomunicaciones y agua impartidos en el ITAM, en la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. Es socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados y es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 2003, en la que ha fungido como coordinadora del boletín de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, además de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa desde junio de 2014. Actualmente es profesora titular de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Maestra Aguilar, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y cuenta hasta por 15 minutos para abrir este simposio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero agradezco la invitación a participar en este simposio sobre derechos de las mujeres y también abordar la temática de grupos vulnerables. Sobre todo agradezco la invitación del maestro Alejandro Díaz Pérez y bueno, pues para mí es un privilegio no solo compartir con todas ustedes esta tarde, sino pues compartir la mesa con colegas como Rita Muciño, Estrella López y obviamente con el maestro Ángel Maximiliano Santiago Ibarra. Además, aprovecho este breve espacio pues, para celebrar que existan en las instituciones encargadas de la enseñanza del derecho interés en abrir especialidades para estudiar con un eje transversal o cuando menos con un enfoque de género, pues el derecho. En este caso, pues me da gusto saber que existe esta especialidad en derechos de la mujer. Y bueno, pues ¿por qué lo celebro? Porque pues precisamente si partimos del supuesto de entender, como hemos venido entendiendo recientemente, al derecho como una institución pues patriarcal, cuando menos en su función, su sentido y su función histórica, pues entendemos muchas de los reclamos que tenemos hoy en día, donde existe pues todo este complejo normativo e institucional aparentemente neutro, que pues va generando esta estructura donde pues cada vez se ven más claras cómo se mandan estas notas, donde pues están un entramado difícil de divisiones y categorías que va generando hilos de relaciones de poder en que pues lamentablemente normalmente las mujeres por su condición, por su situación,
acaban siendo pues discriminadas. Esto obviamente también atendiendo a que hay algunos grupos de hombres discriminados por razones de su pertenencia a una clase, raza, etnia, condición de discapacidad y donde pues vamos quedando atrapados en esta cuestión. De hecho, pues por eso celebro que existan estos espacios. Sin más preámbulo, pues quiero hacer pues uso de este espacio para quizá abordar o hacer pues reflexiones en torno al tiempo que estamos viviendo. Creo que la pandemia nos ha motivado a poner sobre los reflectores muchas de las grandes problemáticas que las mujeres a nivel relaciones entre, pues en el mundo de lo privado, pero también en lo público estamos viviendo. Y bueno, pues por eso pensando en que el 2020 pues se celebran, por así decirlo, o por lo menos podemos conmemorar 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, pues me pareció que este simposio era el momento adecuado porque no sé si lo recuerden, quienes son más jóvenes seguramente no, pero bueno, en esa ocasión, en Beijing, China, la entonces primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, quien contendió para ser presidenta contra Donald Trump hace algunos años, pronunció un discurso sumamente famoso que retomaba también algunas ideas de las feministas tradicionales norteamericanas y básicamente su mensaje se traducía a decir o lo que más trascendió a partir de esas palabras fue que los derechos humanos son derechos de las mujeres y que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y esto que parece una obviedad sirve para poner sobre la mesa pues estas reflexiones en torno a si efectivamente pues estos derechos humanos, estos derechos de las mujeres nos permiten hoy por hoy pasar de un ámbito estrictamente formal y normativo al ejercicio pleno y al goce absoluto de nuestros derechos. Claramente, la lucha por las mejores condiciones humanas, en este caso de las mujeres, pues no ha sido entendida, quisiera yo decir, de forma empática por los demás actores sociales y políticos a lo largo de los años y desde sus orígenes, ¿no? Es decir, siempre ha estado en constante pugna el que las mujeres tengan que alzar la voz para exigir el acceso a la educación, el acceso a tener una vivienda, el acceso a poder abrir una cuenta de banco, es decir, todas estas cosas que de alguna manera en mayor o menor medida vamos dando por sentadas, pues todo fueron sujetos de lucha. Y pues claramente en el contexto histórico pensamos que en algún momento se habló del reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces, desde sus orígenes, pues estábamos pensando en una construcción fundada no propiamente en la naturaleza humana, sino en una realidad social, ¿no? En esta famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Pues justamente hablábamos en exclusiva del hombre, donde las mujeres pues en realidad no participaban de este concepto, ¿no? Y obviamente el sustento teórico pues no incluía a las mujeres porque su rol no era equiparable al del hombre, ¿no? No ha sido equiparable ni en las instituciones romanas y pues en general toda la institución judeocristiana. Así que pues obviamente la exclusión automática de las mujeres pues viene dándose por sentada. Y obviamente pues todas estas estructuras sociales se fueron trasladando a los sistemas normativos y por eso digo que el derecho pues acaba siendo una institución sumamente patriarcal y pues ahí se ve reflejado en todas las relaciones que en la cotidianidad tenemos, que evidentemente se reflejan en el aspecto público, pero también en lo privado. Y eso va generando cotidianamente una merma en los derechos humanos de las mujeres. Por eso surgen pues los movimientos feministas que se van dando como reacciones, no de una manera unívoca, ¿no? Porque obviamente tenemos que hablar de diferentes consideraciones en cuanto a los reclamos de las mujeres, pero bueno, pues obviamente en estos movimientos feministas que justamente van en algunas medidas haciendo reclamos para participar en la vida política, en la vida pública, tener acceso a la vida laboral, no nada más acceso a la vida laboral, sino tener igual salario, etcétera. Y esto pues obviamente va siendo evidente a lo largo del tiempo la necesidad de reconocer derechos humanos de manera específica o cuando menos diferenciada para las mujeres. Es decir, la sola premisa de igualdad formal ante la ley pues evidentemente no nos alcanza o no era suficiente para superar este patrón de discriminación. Evidentemente, pues hay que hacer alusión y siempre reivindicar el feminismo, las luchas feministas, sobre todo del último tercio del siglo XIX, ¿no? Obviamente en Francia, sin que sean los únicos ejes, ¿no? Evidentemente tendríamos que hablar de los feminismos coloniales, etcétera, pero obviamente esto buscaba conquistar para las mujeres derechos de los que ya iban gozando los hombres, así como nuevas posiciones en la sociedad.
¿no? Históricamente, por ejemplo, en México, pues en el mundo se han defendido los derechos a través de organizaciones de grupos feministas y los esfuerzos, pues podríamos decir hoy por hoy, cuando menos desde la perspectiva normativa y formal, pues no han sido en vano. Es decir, hemos pasado quizá desde la conmemoración de la incorporación o del derecho al sufragio en 1953 a la reforma constitucional que establece la paridad en todo en mayo de 2019, ¿no? Lo cual nos permitiría pensar que cuando menos formalmente en México estamos en una situación, no quisiera yo usar la palabra privilegiada, pero por lo menos vamos caminando o recorriendo la ruta correcta. ¿Por qué digo en el sentido formal? Porque, bueno, obviamente la realidad es necia, se impone y sabemos que tenemos altos índices de violencia en contra de las mujeres, de discriminación, y todos estos, pues, han traducido o lo que han hecho reflejo es que la gran agenda pendiente que tenemos quizá ya no es desde la perspectiva formal normativa, sino de de garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, todo este proceso que podríamos circunscribir en una liberación femenina o un despertar de la situación de la mujer para exigir su papel en la sociedad, pues ha seguido un curso en la vida a nivel político, a nivel cultural, obviamente familiar y religioso, pero pues ha logrado que también a nivel psicosocial genere una transformación donde las propias mujeres, diría yo, quizá las más jóvenes hoy por hoy, pues se atrevan a alzar la voz y a exigir el pleno y el goce efectivo de estos derechos. Hemos avanzado, decía yo, en el plano normativo, pero es imperativo impulsar en todos los niveles de la vida pública el ejercicio pleno de estos derechos en México. ¿Por qué? Porque claramente tenemos que el reconocimiento normativo pues no es suficiente, necesitamos mecanismos y acciones legales para hacerlos efectivos, pero sobre todo logramos o tendríamos que lograr permear el entendimiento para generar una transformación de conciencia colectiva, ¿no? Es decir, no basta que tengamos una pluralidad de legislaciones encausadas, que vayamos pensando que todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, de toda forma de violencia, que estemos incorporando la prohibición a la violencia digital, sino que más bien hacen falta mayores herramientas, obviamente jurídicas, políticas, diría yo políticas, pero sobre todo hace falta un mayor esfuerzo de concientización y de educación como el que, por ejemplo, se genera a través de la construcción de estos espacios de debate y de reflexión. Porque no basta con hablar de justicia con perspectiva de género o de política pública con perspectiva de género, sino que tenemos que hacer una educación para lograr hacer una participación de ese 50% de la sociedad que nos permite generar una sociedad pues más igualitaria, que evidentemente abone a una construcción de una vida libre de violencia. ¿Cuáles serían en este sentido, pues, los ámbitos que en mi opinión son indispensables a considerar? Tendríamos que concentrarnos quizá en el desarrollo de cuando menos tres pilares o tres aspectos que pueden ser fundamentales para la consecución de este fin. Obviamente que sería pues la igualdad de género y el goce efectivo de los derechos de las mujeres. En primer lugar, pensaría en dejar sobre la mesa hablar de la producción y de la interpretación normativa con perspectiva de género. O sea, es decir, formalmente lo tenemos, pero no basta que el legislador sepa que, bueno, no se puede oponer porque formalmente no se ve bien que vote en contra de una reforma para paridad en todo, pero de nada sirve que en su cabeza esté pensando que, bueno, ¿a quién vamos a meter de relleno a ocupar esos espacios en la toma de decisiones en la esfera pública? El segundo aspecto me parece vital sería el fortalecimiento de los derechos de las mujeres para efectivamente acceder a una vida libre de violencia y sin discriminación. Y digo efectivamente una vida libre de violencia porque sabemos que esto se da en el ámbito de lo público y tradicionalmente crecimos entendiendo que lo privado, o por decirlo coloquialmente, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, que esos problemas pues debían estar exentos del actuar o del quehacer público y bueno, pues efectivamente nos damos cuenta que esto no puede seguir siendo así. Y en tercer lugar, me referiría al fomento y al establecimiento de una cultura de igualdad y equidad. Si pensamos en la perspectiva de género, es necesario implementar y reforzar no nada más las reformas legislativas, sino las políticas públicas y las sentencias mismas que aborden el análisis de todos los derechos humanos de las mujeres, pero siempre con un enfoque de género, con este enfoque como esta herramienta que es útil para analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres, por lo cual debe ser empleada no solo en la elaboración de las normas, sino en la elaboración de todas las políticas públicas que permitan o que propicien condiciones de mayor justicia e igualdad sustancial.
Esto evidentemente se traduce en obligaciones por parte del Estado a nivel constitucional y convencional desde los tres poderes, ¿no? Es decir, tanto el legislativo como el ejecutivo a través de la administración pública y desde luego el judicial. Tener acceso a una vida libre de violencia, pues no basta con tener una ley o una legislación robusta o no para acceder a una vida libre de violencia, sino que es indispensable que toda la construcción normativa, que toda la política pública considere los instrumentos que también el Estado mexicano ha suscrito, en los que se compromete a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto de manera amplia como por parte del derecho a la integridad personal, pero también de manera concreta para las mujeres, niñas y adolescentes. ¿No? Es decir, hablar del feminicidio y del alto número de feminicidios en México, pues quizá pareciera ahorita un tanto cuanto reiterativo, porque está hasta en las notas de primera plana todos los días, pero es una realidad que nos lacera. Y por supuesto, pues constituye la violencia feminicida la violación más grave y aberrante de discriminación y violencia contra las mujeres, pero además constituye o se traduce en un impedimento para nuestras niñas y adolescentes para tener un desarrollo pleno de sus derechos. Pero quizá lo que más abonaría a una conclusión o a una construcción de esta sociedad más igualitaria, donde todas las mujeres, niñas y adolescentes tengamos acceso a esta vida libre de violencia, pues es fomentar y establecer esta cultura de igualdad, esta cultura de equidad, esta cultura de respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana como eje conductor. Es decir, esto es una necesidad de un ejercicio constante, no solo por parte de las instituciones públicas, sino también en el ámbito de lo privado. Es una parte de la responsabilidad del sector social, obviamente del académico, educativo, cultural en México. Fomentar de manera adecuada el entendimiento que tiene que ver con la importancia y la necesidad de la igualdad y equidad de género, que incluyan además, pues, diría yo, la concientización sobre la situación de violencia generalizada que lamentablemente viven las mujeres en este país. No quiero abonar yo en, obviamente, todos los instrumentos que tenemos, porque les digo, pues parto de la idea de que normativamente hablando, tanto a nivel constitucional como convencional, e incluso legislación secundaria, tenemos un complejo o un entramado bastante robusto para lograrlo. Quiero más bien pensar en que el impulso para lograr esta igualdad, para lograr que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, se tiene que dar en este aspecto. Es decir, el impulso de los derechos humanos de las mujeres debe construirse y debe evolucionar a partir de la remediación de las relaciones asimétricas de poder y sobre todo de la deconstrucción de los estereotipos de género, que se logra con una producción y una interpretación jurídico-normativa adecuada, pero además a través de un papel activo y constante por parte de las instituciones públicas y privadas que fomenten las condiciones de cambio, que permitan el avance y la evolución en la construcción de la igualdad de género. De tal manera que lograr un verdadero ejercicio de los derechos de las mujeres en México es necesario, en primer lugar, tener un compromiso por la difusión, por la sensibilización y sobre todo por la capacitación en el tema. Obviamente, esto también pasa por el empleo de la perspectiva de género como una herramienta metodológica indispensable para la implementación de todas estas políticas públicas, para la producción legislativa y, desde luego, para la elaboración de las sentencias. Hace 25 años, en el cierre de ese discurso que pronunció Hillary Clinton cuando dijo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, dijo que el momento es ahora. 2020 celebra o marca 25 años de esa plataforma de acción de Beijing y el momento sigue siendo ahora. Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Claudia Aguilar, por las reflexiones que ha hecho a 25 años de la adopción de la plataforma de acción de Beijing, este recorrido que nos hace sobre muchas de las temáticas, acciones y especialmente adopción de medidas que se tienen que hacer a nivel estructural para poder mejorar, para poder procurar que exista una igualdad sustancial. Ha hecho referencia a tres pilares muy importantes. Primero, la transversalización o inclusión definitiva de la perspectiva de género en todos los ámbitos de aplicación de los derechos. Ha mencionado el fortalecimiento profundo de los derechos de las mujeres, especialmente a una vida libre de violencia, y permear, ¿no? Profundizar en una cultura de igualdad
que desde luego, y aquí hay que decirlo, incluye tanto hombres como mujeres, especialmente en el abatimiento de los estereotipos y prácticas que son nocivas por parte de hombres y, por supuesto, en algún sentido, las mujeres, ¿no? Que son también víctimas profundas de la desigualdad. Y muchísimas gracias, maestra Aguilar, socia directora de la firma Aguilar Barroso y Asociados. Y bien, a continuación, y antes de pasar a nuestra segunda ponente, instamos a nuestra audiencia que puede escribir alguna pregunta a través del chat, alguna reflexión, alguna duda, y recordarles que la especialidad en derechos de la mujer y grupos vulnerables se encuentra abierta en la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Pueden contactarnos para que se inscriban en este programa que es muy importante para la institución y en general para los estudios de Derecho. A continuación, me gustaría presentar a la maestra Estrella del Rocío López Maciel. La maestra López Maciel es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, es maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla. Se ha diplomado en diversas temáticas, en cultura jurídica, en derechos humanos, en violencia de género, en participación política de las mujeres, ampliamente en diversas universidades del país, además de cursar los estudios de género en el Colegio de México. Desde el año 2000 ha participado como disertante en diversos temas de derechos humanos de las mujeres y derechos humanos con perspectiva de género. Ha sido docente en diversas instituciones, ha sido autora de diversas publicaciones científicas. Además es activista, ha participado en diversos programas de radio y televisión. Además, algo importante, realiza 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es madre de tiempo completo de 2 hijas. Entonces, es importante visibilizarlo. Además, actualmente es directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sede en Morelia. Maestra Estrella, le agradecemos su participación hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Díaz, encantada de participar en este evento. Muchas gracias también a quienes me acompañan en este espacio y pues bueno, un gusto también poder coincidir con mujeres, bueno, que ya escuché a la maestra Claudia, que ya tengo noticias también de la maestra Rita y bueno, pues por supuesto estoy ansiosa por escuchar al maestro Max Santiago y bueno, pues muy contenta de poder participar y bueno, creo que vamos a encontrar también algunas coincidencias con lo que acaba de comentar la maestra Claudia Aguilar, porque bueno, mi tema tiene que ver con el asunto de la voz de las mujeres en el espacio público. Y bueno, pensaba yo en Hillary Clinton, ahora que lo comentaba la maestra Claudia, y cómo en estos procesos en los que las mujeres acceden a este espacio público, normalmente, pues bueno, son como lo voy a comentar en un momento, más vistas que oídas. Y cómo es tan difícil para nosotras muchas veces encontrar esa posibilidad de ser audibles. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a leer un texto, voy a tratar de no ser tan aburrida, pero si no es que me desordeno y luego ya no sé cómo terminar. Entonces me voy a iniciar la lectura de este pequeño texto sobre justamente el derecho que tenemos las mujeres a la voz en el espacio público. Bueno, les inicio contando una anécdota. Un día cualquiera en mi oficina, al ser directora de la Casa de la Cultura Jurídica, estoy hablando con un magistrado que ha sido invitado como disertante a un evento que yo he organizado. Hablamos de diversos asuntos, política, cambios que se avecinan en nuestro país, derechos humanos, etcétera. Todo va bien hasta que mi compañero varón, mi subordinado, entra a la oficina e interviene con un breve comentario en la charla. Entonces algo ocurre. El invitado se gira hacia mi compañero y entabla con él una conversación en la que mi voz ya no se escucha.
Parece que el invitado ha encontrado un interlocutor más autorizado para sostener con él una conversación sobre temas importantes y que yo debo mantenerme al margen, pues parece que ya no soy interesante y no puedo recuperar su atención, aunque lo intento. En otra ocasión, en una charla en la que abordé los temas de roles y estereotipos de género, un hombre toma la palabra al final para decir con orgullo que en su casa se rompe con esos mandatos, pues él apoya a su joven hija para que haga una maestría en criminología, que en su entorno y en muchos otros, pues se considera cosa de hombres. Al final se acercan a platicar en lo corto y la joven estudiante está tratando de decir algo al respecto de sus logros académicos, pero él no se lo permite. Refiere las cosas que son de ella. Y por más intentos que ambas hicimos para que ella misma expresara su experiencia y su sentir, la voz del padre era más potente, más desenvuelta y, por supuesto, más orgullosa y avasallante que la de la joven y la madre de ella, quien también estaba ahí y difícilmente pudo articular una frase completa en un tono muy bajo y aparte. En un sistema desigual, construido a partir del hombre como paradigma de lo humano y en el que las mujeres somos accesorias o subordinadas, nuestros cuerpos tienen una función que se les asigna históricamente. Somos reproductoras, somos objetos decorativos o sexuales, cuidadoras de la muy valiosa fuerza de trabajo y también cuando ha dejado de ser valiosa. Y para ello no se requiere normalmente de una expresión de nuestras ideas. Debemos ser bellas, dulces, maternales, hacendosas, pero sobre todo se nos mandata el silencio. Calladita te ves más bonita es la frase que todas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. En la literatura y en la historia existen infinidad de ejemplos que nos recuerdan con ese ánimo aleccionador las razones no siempre razonables por las que las mujeres debemos permanecer en silencio o por qué nuestras palabras en todo caso deben servir solo para expresar aquello que nos es propio. Lo doméstico, lo personal, muy personal cuando mucho y no otras cosas, particularmente las relativas al ámbito público y a los asuntos de importancia, entrecomillado, ¿no?, en una sociedad patriarcal. El dinero, el poder, los grandes campos del conocimiento. En su libro Mujeres y Poder, un manifiesto, su autora, Mary Beard, refiere las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito público. Nos relata varios episodios de la tradición griega y romana en las que el silencio de las mujeres es exigido y sus voces son consideradas inaudibles o impertinentes, en el mejor de los casos. Al referirse a las historias de las formas de anulación de la presencia femenina y de sus voces en los espacios públicos que existían en la antigüedad, afirma que no estamos hablando de la peculiar ideología de una cultura distante. Puede que distante en el tiempo, sí, pero quiero destacar que se trata de una tradición de discurso de género. Cierro la cita. Traigo a colación el mito de Eco y Narciso, que me resulta particularmente poderoso para reflejar las consecuencias del hecho de que a las mujeres se nos ocurra irnos de la lengua, expresando nuestra mente con cierta autonomía. En las tradiciones griega y romana, con algunas variantes, Eco era una bella ninfa ocurrente y creativa, y Zeus, el padre de los dioses y de quien no faltaban las infidelidades, pues la invitaba a amenizar con sus ingeniosas historias los encuentros que tenía con humanas, con otras ninfas, con semidiosas, etc. Cuando el infiel padre de los dioses fue sorprendido por su esposa Hera, la ninfa Eco fue condenada a perder su propia voz y sus propias palabras, pues a partir de ese momento únicamente podría repetir la última frase que otros dijeran, además, tampoco con su voz. Peor aún, se enamora del bello Narciso, hombre que amaba tanto su propia imagen, que ello mismo fue su perdición. Frente a él, Eco no puede articular una sola palabra, solo puede repetir lo que él le pregunta, con lo que ella decide retirarse a una cueva y ahí languidece hasta desaparecer, mezclándose con el aire, y por eso ahora la podemos escuchar repitiendo nuestras propias palabras. ¿Nos parece familiar? Una mujer que no logra articular sus propias frases, perdida, además por un hombre que solo se ve a sí mismo. El mito de Eco, aunque es antiguo, ha persistido y persiste aún, amenazante, en los diferentes ámbitos de desarrollo de nuestras vidas como mujeres, conformándonos de algún modo silenciosas o inseguras de nuestra propia voz. Desde el Mujeres Juntas ni Difuntas, que sobre todo refiere a una prohibición de expresión e intercambio de ideas y manifestación de ellas, por supuesto,
hasta Margaret Thatcher, la dama de hierro haciendo esfuerzos, según cuenta una leyenda reciente, aconsejada por sus asesores de imagen, para hacer más grave el tono de su voz, pues ello le garantiza. Sí, bueno, lamentablemente la maestra Estrella tuvo un inconveniente. Esperemos que pueda ingresar para que ella continúe con su ponencia. Me gustaría entonces pasar a nuestra siguiente ponente, en lo que pudiera la maestra Estrella recuperar y continuar. Lamentamos el incidente. Por tanto, me gustaría presentar a la maestra Rita Muciño Corro. La maestra Rita Muciño es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. En 2014 fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Fue abogada de recomendaciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ha especializado en temas de igualdad de género y su transversalización en el análisis de las obligaciones internacionales del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Ha sido autora de diversas publicaciones científicas en género y derechos humanos. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el campo del conocimiento de género y derechos. Además, es integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Maestra Rita, por favor, hasta por 15 minutos. Claro que sí, maestro Alejandro. Muchísimas gracias por la presentación tan integral de pues un poco del camino que se ha recorrido. Y pues igual en cuanto, no sé, se incorpore la maestra Estrella o algo así que tenga que intervenir nuevamente, sin problema, pueden por ahí avisarme. Pues bien, para comenzar, reflexionando sobre justo, bueno, primero que nada quisiera como agradecer a tanto el maestro Alejandro como a la universidad por haberme extendido esta invitación y por la posibilidad de compartir en la mesa virtual con gente tan especializada y de tan amplio reconocimiento. Justo pensando, reflexionando sobre lo que el desarrollo del tema de la maestra Claudia y de lo que nos comentaba Estrella, podemos ver, empezando por lo que comentaba la maestra Estrella, o sea, cómo este tema de la simetría, este tema de los rasgos culturales que de alguna manera ponen o dejan de lado los aportes de las mujeres y las significaciones detrás de los aportes de las mujeres, cómo esto en relación a lo que nos comentaba Claudia se ve permeado en el derecho, y es ahí como donde ya empezamos a tener como tensiones o problemas o conflictos, ¿no? Cuando queremos utilizar, ya lo decía Audre Lorde, no podemos resolver las situaciones con las herramientas del amo. Pues bien, nosotros cuando queremos utilizar el derecho, y esto es como un gran debate que existe, ¿no? El derecho puede ser utilizado como herramienta de transformación social, sí o no. Existen quienes comentan justo que no, por esta conformación androcéntrica heteronormada del derecho, pero claro, existen también posturas que señalan que, pues, que el derecho es por lo pronto lo que tenemos al alcance y que pues para eso están estas herramientas analíticas, políticas como la perspectiva de género, justo para transformar esta base del derecho. Pues bien, mi exposición me gustaría dividirla en 4 momentos. En un primer momento, hacer como alusión a algunos antecedentes del por qué es lo que nos tiene aquí, o más bien cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que llegamos a 2020 a celebrar 25 años de una plataforma de acción, en la plataforma de acción de Beijing,
cómo es que llegamos a 2020 con un andamiaje jurídico e institucional tan robusto. Y pues bien, creo que eso es importante cuando estamos haciendo alusión al tema de los derechos de las mujeres. Es relevante hacer como un breve recorrido de cómo fueron estas luchas. Después quisiera hablar sobre lo que sucedió o sobre el camino que estas luchas empezaron a trazar en el contexto de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en el Estado mexicano. Después, continuar con qué sucede en la práctica, hacia dónde, o sea, todo esto que está inscrito en los instrumentos, ya nos adelantaba un poco la maestra Claudia, qué pasa en la práctica, o sea, en las cifras, en la situación contextual, no solo la parte jurídica. Y finalmente, y para no sonar un tanto catastrófica, pues pensar como o poner en la mesa algunos puntos sobre lo que se puede hacer para no quedarnos en este status quo de las cosas, de todo está mal, de tenemos que transformar el derecho y así. Pues bien, sin mayor preámbulo, iniciando con este recuento, ya lo comentaba hace unos momentos Claudia, en 1789 tenemos esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que son como la contracara, o bueno, es la intención de Olam de Yush de integrar estas experiencias de las mujeres en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y que bueno, sabemos, quienes conocemos un poco de qué sucedió en este contexto o en este ámbito, pues ella fue esta activista, pues bueno, podríamos decirle activista, fue sancionada, ¿no? Por haber desafiado como estas normas. Digo, si al 2020 no sucede, pues imagínense en 1789. Posteriormente podemos ver en 1903 Emmeline Pankhurst, que empieza en Inglaterra la movilización por los derechos de las mujeres, principalmente el derecho al voto, es decir, estamos hablando de un reconocimiento jurídico primigenio, es decir, o sea, estos derechos que le estás reconociendo a los hombres, también nosotras como mujeres, como ciudadanas, queremos que nos lo reconozcas, principalmente pues el derecho al voto. Y dicho sea de paso, aquí comenzamos a hablar de estas denominadas olas del feminismo, es decir, empezamos a ver cómo las mujeres comienzan a ocupar los espacios públicos para pedir que se les reconozcan sus derechos, que se inscriban sus derechos y se les brinde la capacidad para poder ejercerlos ellas mismas en el ámbito, pues tanto en el ámbito público como en el privado, pero bueno, ahorita estamos hablando solo de lo público, ¿verdad? Posteriormente, 1948, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aquí sería importante señalar que gracias a Eleanor Roosevelt es que tenemos que esta declaración se llama Universal de los Derechos Humanos, sino nuevamente Universal de los Derechos del Hombre, ya que ella fue enfática en estas discusiones que se tuvieron al interior en hablar de que era importante que ya no decir, bueno, derechos de las mujeres y los hombres, simplemente decir, bueno, los humanos, ¿no? O sea, ya no solo hablar desde lo masculino, pues. Y esta declaración es importante porque aquí ya se empieza a hablar de manera más específica sobre lo que es el principio de igualdad, o sea, ya se inscribe de manera explícita como una de las cláusulas el principio de igualdad. Después podemos ver cómo en 1942 ya vamos avanzando un poco más con la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, que sin duda empieza a marcar pauta, empieza a hablar como un poco más de integrar a la mujer en el ámbito de los derechos. Ahí existe, pues claro, esta crítica hacia que estas convenciones pues tenían como un cierto grado de estereotipaban, pues partían de una visión estereotipada de las mujeres. Y más adelante vemos en 1960, comenzamos con los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sin duda también marcan un importante referente porque integran cláusulas específicas
que hablan sobre la igualdad y no discriminación y que pueden usarse pues para defender y como base jurídica para hacer referencia a la igualdad y no discriminación de las mujeres. Sin embargo, digamos, esto no visibiliza las necesidades y experiencias específicas de las mujeres. Fue hasta 1979 en donde me gustaría, por un lado, señalar, gracias a las luchas de estos movimientos feministas que ya hemos hecho mención a lo largo de este simposio, de estos movimientos feministas de 1960, 1970, en Estados Unidos principalmente, en donde se empieza a decir, bueno, necesitamos que al menos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos exista un instrumento, una hoja de ruta para los estados parte, para que ahora sí ya integren nuestras necesidades específicas como mujeres, y es así como surge la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y pues bueno, esta convención es el primer y único instrumento, o bueno, es el primer instrumento de recoger de forma integral, o sea, de integrar un catálogo de los derechos humanos de las mujeres. Aquí ya se empieza a hablar de la discriminación directa e indirecta que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo cual es fundamental, pues, para conformar cualquier marco jurídico relacionado, tendente a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Incorpora los conceptos de igualdad formal e igualdad sustantiva. Como ya también lo decía la maestra Claudia, o sea, no solo es necesario lograr la igualdad formal, el que estén inscritos los derechos, ya lo vimos, no garantiza que verdaderamente podamos acceder y gozar de estos derechos. Y también esta convención de la CEDAW, que así se le denomina por las siglas en inglés, incorpora, como les decía, los derechos relacionados con las necesidades específicas de las mujeres, como la salud sexual y reproductiva. Cabe mencionar que la CEDAW, pues, se alimenta y existen plataformas que dan contenido a estos derechos, como lo son las conferencias mundiales sobre la mujer. La primera de ellas, me gustaría señalar que ocurrió en México en 1975, y una que es muy importante, que es en la que ya detalló Claudia hace unos momentos, que es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se hizo como les decía, como una hoja de ruta donde se establecieron de manera muy puntual cuál es la situación contextual que está viviendo la mujer en materia de violencia, en materia de salud, en materia de trabajo. Es decir, 12 esferas que delinean perfectamente la situación jurídica, la condición social de la mujer. Y en este documento, en la declaración de Beijing, se dice los estados qué nos comprometemos a hacer para que la condición social de la mujer sea digna en la sociedad. Posteriormente, vemos en 1994, pero esto ya en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos o en el sistema regional de protección, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención es también fundamental, ya que es la primera vez que en un instrumento internacional se habla sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, se desarrolla en esta convención cuáles son los componentes o cuáles son las dimensiones que integra este derecho. Es decir, a ser educada, libre de todo tipo de estereotipos, a que el Estado garantice el derecho a que podamos transitar por los espacios público, privado y social sin vernos, sin ser centro de violencias. Este es otro elemento que también me gustaría decir, es algo que marcó como la pauta, el que se haya visibilizado la violencia no solo en el espacio público, sino en el privado y en el social. El privado, ¿qué quiere decir? O sea, antes digamos, desde una visión más
una visión diferente del derecho, pues se decía, de la puerta para afuera, ahí sí yo entro Estado, de la puerta para adentro, lo que ocurra, yo no me meto, eso es cuestión de las parejas, vamos a decirlo, ¿no? De lo que ocurre en las familias. Y esta convención dice, no, aquí el Estado también tiene que entrar a las casas y tiene que ver qué es lo que está sucediendo por los altos, y digo esto por los altos índices de muertes experimentadas por las mujeres de manos de sus esposos, de sus parejas, de sus hijos o de sus hermanos, en fin, de los hombres principalmente que están a un lado de estas mujeres. Entonces, la Convención de Belém do Pará, pues marca, es una pauta muy importante en este sentido. Ahora bien, ¿esto a qué dio lugar en el contexto en el caso mexicano? Bueno, pues sirvió como fundamento para conformar un andamiaje jurídico institucional para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres, es decir, para hacer operables los derechos humanos de las mujeres. Y ya lo vemos reflejado, bueno, digo, sin lugar a dudas es importante hacer mención de este hito, ¿verdad? Que fue en 1953 el reconocimiento, el del derecho al voto. Pero bueno, ya yéndonos más adelante, en 1974, en el marco de lo que ya veíamos, la primera conferencia mundial sobre las mujeres que tuvo lugar en México, y que como sabemos perfectamente, nuestra tradición del Estado mexicano es que la presión internacional es muchas veces la que hace que surjan estas reformas tan importantes o tan fundamentales en materia de derechos humanos. Entonces, el caso del reconocimiento del principio de la igualdad entre mujeres y hombres no fue la excepción, y vemos como en 1974 se eleva a rango constitucional y se modifica el artículo 4 constitucional en donde se reconoce este principio. También haciendo un recuento de cómo ha influido todo este andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro Estado, vemos en 2001 se crea la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, una institución abocada al adelanto de la mujer y también a instrumentar la política de igualdad entre mujeres y hombres. Vemos también es decir, dentro de este andamiaje institucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se conforma este programa de atención a la igualdad entre mujeres y hombres, también se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos de las mujeres mediante la Cuarta Visitaduría General. En 2006 surge la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que me gustaría detenerme un par de segundos en relación a esta ley, ya que en esta ley, a diferencia de la de Mujeres y otras que habían estado desarrollándose, otros intentos pues por garantizar los derechos de las mujeres, aquí ya se empieza a hablar de una igualdad sustantiva de manera explícita, ya se empieza a hablar de también en la ley de Mujeres se empieza a hablar de la necesidad de transversalizar la perspectiva de género, es decir, ya no solo está inscrita, ya no solo está en el discurso, sino que eso ya empieza a operar a manera, a operar pues, y a materializarse dentro de los programas, las políticas públicas, las leyes, ya como una obligación, pues, como les decía, ya no solo en el discurso, sino ya más aterrizado, y es debido a esta ley, pues, que empieza como a hacerse más operable la transversalización de la perspectiva de género. También tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta ley sin duda representa un documento muy importante, ya que en esta ley se establecen cuáles son esos tipos y modalidades de violencia, es decir, siguiendo a Belém do Pará, se habla de algo más allá de una violencia física, una violencia que si no te veo el moretón, entonces no puedo saber que verdaderamente sufriste violencia, sino se visibiliza la violencia psicológica, la violencia patrimonial, y se visibiliza los diferentes ámbitos en los que esta violencia ocurre.
Y otro importante momento que surge a raíz y que se basa en todo este andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos es la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género, perdón. Ahora bien, considero que dentro de este recuento, pues, de cómo ha incidido el marco jurídico internacional en el derecho nacional, señalar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente las de Campo Algodonero, caso Inés Fernández, Valentina Rosendo, y la más reciente que tiene que ver en materia de género, la del caso Atenco. Gracias a estas sentencias tenemos importantes estándares internacionales que pueden ser invocados cuando estamos frente a un caso ante el sistema jurisdiccional, pero también tenemos que se hace notar con mayor vehemencia la necesidad de juzgar con perspectiva de género, y es derivado de estas sentencias que acabo de mencionar, la de Campo Algodonero, Inés Fernández y Valentina, que en 2015 se elabora el protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya se mencionaba al inicio de este simposio, el derecho tiene una conformación androcéntrica, pero no solo eso, sino tiene una conformación que se constituye, o sea, basada en un paradigma de ser humano, y ese paradigma de ser humano no somos las mujeres, y tampoco, ¿verdad?, son los hombres racializados, ¿verdad? O sea, es cierto tipo de hombre, que, como se dice de manera muy frecuente en estos espacios, es un hombre heterosexual, cisgénero, con cierto grado de estudios, con propiedades. Entonces, nos hemos visto, pues, ante la necesidad de establecer todo tipo de mecanismos, todo tipo de luchas para transformar este derecho, para que sea un derecho que nos sirva a todas las personas. Y otro aspecto que me gustaría destacar es cómo vamos a decirlo, en esta línea del tiempo que un poco fui como desarrollando durante mi exposición, podemos ver que también ha cambiado incluso la forma en la que trabajamos o en la que se piensa en las políticas públicas. Es decir, de políticas dirigidas solo a mujeres, eres mujer, entonces vamos a tratar de resolver estas necesidades inmediatas que tú tienes, a políticas que van más allá de eso, ¿no? O sea, políticas que tienden hacia ahora sí que hacia la materialización del logro de la igualdad sustantiva. Ahora bien, no obstante, considero que es importante en este punto en el que nos encontramos preguntarnos cómo se está atendiendo la desigualdad estructural, más allá de prevenir y de erradicar la discriminación directa e indirecta en contra de las mujeres. Creo que eso es una pregunta que creo que, o sea, es el momento propicio, pues, o sea, ya visibilizamos la discriminación, ya visibilizamos la violencia, entonces, ¿cómo vamos a trabajar la desigualdad estructural? O sea, mediante qué formas, de qué mecanismos vamos a regresarle o vamos a dotarle de voz a las mujeres para que entonces puedan tener esa autonomía y esa emancipación tan deseada desde los movimientos feministas. Y bueno, en relación a qué está sucediendo en la práctica, señalaré de manera muy puntual, porque creo que ya no sé cómo ande el tiempo. Si me hace quedar un minuto, por favor. En un minuto, ok. De manera muy puntual, las observaciones que ha emitido el comité de la CEDAW a México, en donde hace mención de la falta de acceso a la justicia, es decir, existe un protocolo bellísimo para juzgar con perspectiva de género, el cual, dicho sea de paso, ya se está actualizando, pero el acceso a la justicia sigue pendiente, es decir, la parte formal normativa, como decía Claudia, está hermosa, preciosa, pero ya lo que es la interpretación y aplicación del derecho, ahí estamos todavía pendientes.
Estamos hablando todavía de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante prácticas de violencia obstétrica, de esterilización forzada, es decir, estos derechos humanos de las mujeres de los que les hemos venido hablando, quienes me han precedido, todavía están inscritos en la agenda gubernamental. Se han visto avances, sin duda. Creo que sería bastante ingrato, vamos a decirlo, no reconocerlo y decir que todo está mal. O sea, sí ha habido avances, pero sigue existiendo estas brechas de género, sigue existiendo esta desigualdad estructural. ¿Qué hacer? Trabajar a nivel individual, es decir, acercar los derechos a las mujeres, que es un poco lo que hemos venido haciendo el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, acercar el derecho a las mujeres, esto también ya lo decía la CEDAW, la enseñanza del derecho hacia las mujeres, trabajar a nivel social, es decir, no ver la violencia, no ver la discriminación como algo que sucede solo entre individuos, allá alejado, a mí no, yo no tengo nada que ver con la violencia ni la discriminación, yo no mato, yo no golpeo, no, la violencia es algo que como sociedad nos compromete a todas y todos y trabajar en un nivel gubernamental, o sea, seguir trabajando a nivel gubernamental, seguir desde los trincheras en las que nos encontremos generando esa incidencia porque se den en la ley, porque todavía faltan muchos cambios que no tienen necesariamente que ver con engrosar el catálogo de delitos, sino que tienen que ver con cambios estructurales en las instituciones, en la forma en la que se está entendiendo la igualdad, en la forma en la que se está entendiendo la desigualdad, en fin, solo con esto me quedo pues y cedo el espacio a mi siguiente compañero. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, maestra Rita. Hizo un recorrido muy interesante sobre los estándares de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional y aplicados en sede nacional. Y bueno, ha hablado sobre cómo muchas veces durante esa conformación las experiencias, las visiones de las mujeres no habían sido incorporadas a los instrumentos internacionales y a los instrumentos nacionales, y bueno, la brecha que existe entre las instancias de derecho y la aplicación, la interpretación de las normas de derechos humanos para las mujeres. Muchas gracias, maestra Rita, por su participación. Y hace un momento la maestra Estrella López tuvimos algún pequeño inconveniente con el audio y ella estaba exponiendo sobre el derecho a las mujeres a la voz en el espacio público. Maestra Estrella, si pudiera retomar su participación, si fuera tan amable. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. bien. Perdón, bueno, ya saben cómo es este tema de la tecnología, una disculpa de verdad, porque bueno, parece que se cayó como el internet en todas partes, entonces ahorita, bueno, corrimos a tratar de resolverlo. Bien, no sé exactamente dónde me perdí, pero bueno, decía yo que hablando pues del mito de Eco y Narciso, pues las mujeres en el ámbito público enfrentamos cotidianamente diversas amenazas. Y esto, bueno, también ahora que escucho a la maestra Rita, pues también me doy cuenta, ¿no? De eso y de esa importancia, ¿no? De ir venciendo de alguna manera esas amenazas. Nuestras voces, decía yo, e ideas no logran efectividad para ser escuchadas. Cualquier candidata a un puesto de elección popular, cualquier funcionaria pública va a encontrar que se la ve mucho más de lo que se la oye, siempre y cuando su imagen corresponda al estándar de belleza vigente. Su cuerpo, su ropa, su maquillaje, el tono de su voz, sus talentos femeninos, siempre observantes de su actuar dentro de los límites del género y tratando de hacerla inteligible. Pero usar la voz para tomar la palabra suena extraño a los oídos de muchas personas y más si sus palabras, las palabras de las mujeres, refieren a temas que no tenemos autorización de tocar, que no están dentro de los límites establecidos. Vemos como las mujeres que arriban a posiciones de poder normalmente van a ser dirigidas a lo que tradicionalmente ha estado vinculado a sus cuerpos, y las otras, las que tienen voz propia, serán vistas como personajes cuestionables, hasta que poco a poco
encuentren su poder y lo demuestren, o desaparezcan como eco repitiendo voz y palabras de sus interlocutores. Por lo mismo expresado en el público ámbito del derecho, ya bien lo decía también la maestra Rita, es posible que un juez, un agente ministerial, no escuchen la voz de las mujeres que piden auxilio, que demandan justicia. Los encargados de la administración y de la impartición de justicia deberán hacer un ejercicio más o menos complejo para abocarse con cuidado a la escucha de una voz femenina a la que tal vez normalmente, y si no existiera la parcial obligación, dejarían pasar de largo. De manera que en este sistema las mujeres van en situación vulnerable a la revictimización en un sistema que no presta oídos a la voz femenina y que además no nos cree. El discurso público, dice Mary Beard, es un atributo definitorio de la virilidad y en la misma medida el silencio parece ser un atributo de lo femenino, pues el pensamiento, el conocimiento se expresan normalmente en voz varonil, por lo que las mujeres estamos lejos de ser escuchadas y menos aún autorrepresentadas, pues siempre alguien habla por nosotras, como el logo del actual gobierno federal, que cuando se cuestionó al respecto de por qué eran puros hombres, dijeron, bueno, pues es que estamos hablando por ustedes también, ¿no? Pero más allá de ello, se nos presenta como incomprensibles, con calidad de personas, con capacidad de decir y por lo tanto de ser y hacer. Sin embargo, es necesario, creo, romper esa maldición lanzada para ECO, pero también para todas las mujeres, y para ello considero que las redes sociales nos han dado voz y presencia en muchos casos sin tanto riesgo para nuestra integridad y prestigio. En las redes, aunque existen muchas ecos, digámoslo así, resignadas o no conscientes de esta propia condición subordinada, es posible encontrar y buscar y encontrar y encontrarnos en esa voz nuestra, y puede también ser más difícil nuestro silenciamiento. También ahí, en el espacio virtual, es posible crear esos lazos amistosos y encontrar puntos coincidentes y, por otro lado, disentir abierta y claramente, usando toda nuestra potencia de pensamiento y vísceras también a veces, irremediablemente tal vez. Individual o colectivamente podemos hacernos oír y a veces hacernos ver. Podemos incomodar, increpar al poderoso y convocarnos masivamente para marchar o para denunciar abusos a través de las maravillosas cuadrículas que, como escalas, nos permiten subir un poco más para lanzar nuestro grito indignado. Compartimos ideas y creamos nuevos conocimientos que también fluyen en ese río sin fin de tantas y tantas palabras vertidas. El espacio virtual puede ser nuestro. Cada voz, por solitaria y pequeña, puede adquirir mayor resonancia y volumen, puede entrenarse en el debate y en la controversia y perder el miedo, y ser política y políticamente incorrecta, incómoda y atosigante, insistente y también conciliadora. Voz que exprese el sentir de un cuerpo vivo y sintiente y pensante y además audible. No sabemos lo que seguirá. Desconocemos el rumbo hacia donde nos llevarán los avances y también los retrocesos que desafortunadamente están ahí, siempre amenazantes, pero por lo pronto nuestra esperanza es que tal vez el mito de ECO vaya quedando atrás y estamos frente a la posibilidad de recuperar nuestras propias palabras y nuestra propia voz. Y creo que, por ejemplo, los tratados internacionales de los que se ha venido hablando tienen mucho que ver con esto, y pues por supuesto de que estas voces se multipliquen en un canto que nunca más se ha silenciado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada maestra Estrella López Maciel. Nos ha hablado sobre el derecho de las mujeres a la voz en el espacio público y cómo ha mencionado usted desde hace tiempo en varios espacios de la literatura, en la historia, en el derecho, pues se ha minimizado, ¿no? Se ha intentado hacer de lado, silenciar las voces de las mujeres y la importancia fundamental de que esto se reconvierta a nivel profundo y las voces de las mujeres sean no solo recuperadas al 100%, sino que se ejerza con
en condiciones de igualdad plena. Muchísimas gracias, maestra Estrella. Y finalmente me gustaría pasar al último de nuestros participantes, que es el maestro Ángel Maximiliano Santiago Ibarra. El maestro Ángel Maximiliano es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Se ha diplomado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha realizado diversos estudios internacionales en universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional del Litoral y el The Washington Center. Fue pasante en la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Además, ha contado con espacios de opinión en televisión, es articulista de en diversas publicaciones científicas y actualmente realiza una estancia en la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y el maestro Max nos hablará justamente de esa otra parte, que es el trabajo de la ONU y su relevancia para la protección de los derechos humanos. Tiene hasta 15 minutos, maestro, por favor. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. ¿Sí me escuchan bien todas y todos? Sí. Ok, perfecto. Si se traba o algo, avísenme con toda confianza. Bueno, agradecerte primeramente, maestro, y a la universidad la invitación a este simposio tan valioso. Y bueno, el tema de hoy que me toca a mí impartir, voy a hacer lo más práctico y más rápido posible, es el tema precisamente sobre la labor, la función que viene haciendo la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde su año de creación en México, desde su año de creación en el 93 de Naciones Unidas, que decide crear este organismo especializado para la promoción, difusión, respeto, protección de derechos humanos en todo el sistema universal propiamente de Naciones Unidas, y posteriormente en el año 2002, cuando se crea en México una oficina de la Alta Comisionada a través de un convenio ahí de colaboración entre el gobierno mexicano y la oficina, pues ha tenido una labor muy trascendental en el tema precisamente de adecuar de estos estándares, las políticas nacionales, las leyes nacionales a estos estándares internacionales en materia de derechos humanos y a los estándares específicamente del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, pues para ya entrar en el tema, quiero primeramente platicarles cómo se divide el trabajo general de la UNUDH en México, que se divide temáticamente por unidades. Tiene 4 principales unidades, que es la unidad de graves violaciones de derechos humanos, la unidad de participación democrática y de Estado de Derecho, la unidad de género, de derechos económicos, sociales y culturales y políticas públicas, y la unidad de grupos vulnerables. Aquí me voy a enfatizar en este tema, que voy a hablar sobre pueblos indígenas, sobre migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo, y personas con discapacidad. Entonces, este trabajo que viene desempeñando la UNUDH, si podemos resumir las grandes funciones de la oficina en México, las podemos enumerar en 3 grandes funciones. Una primera de documentación y monitoreo de casos de violaciones a derechos humanos, que en el año pasado, 2019, la ONU recibió 113 quejas y de las cuales documentó y siguió a 82 de ellas. En el segundo gran eje de trabajo es la visibilización, precisamente también hacia las víctimas y hacia las y los defensores de derechos humanos que vienen documentando y acompañando estos casos de violaciones a derechos humanos. Y la tercera gran función de la UNUDH es la asistencia técnica, que creo que es bastante loable, esta asistencia con las autoridades, con los ámbitos de gobierno, con los 3 poderes de la Unión, precisamente para ir avanzando
en el reconocimiento del derecho internacional, de los derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos, y cómo entonces aterrizar ese andamiaje jurídico internacional hacia a las personas y a sus derechos, que se puedan ver reflejados y protegidos de manera eficaz y plenamente. Bueno, y también ya pasando cómo se divide el tema del trabajo de la ONU-DH, voy a contextualizar muy poquito el tema de la impunidad que hemos venido viviendo en México hace décadas, y que creo que esto permea precisamente sobre todos los derechos, sobre todas las personas y el contexto general de gobernanza y gobernabilidad en nuestro país. Tenemos una crisis profunda del sistema de justicia, tenemos una impunidad muy crónica de delitos, de violaciones graves, sistemáticas a derechos humanos, tenemos una debilidad en las fiscalías, una debilidad en las investigaciones del delito, una debilidad también, si bien es cierto, con la reforma del sistema de justicia penal del 2008 vino a aportar grandes cambios, transparencia y otros cambios de protección de derechos humanos, pero sigue habiendo aún muchas deficiencias en el propio sistema de justicia penal acusatorio. Y algo que también se ha venido trabajando mucho desde la ONU-DH, pues es el trabajo fundamental con las fiscalías de estar presentes en la documentación de violaciones a derechos humanos, de las mujeres, en temas de violencia contra las mujeres, y es un trabajo que no para, ¿no? Pues tenemos ahí las cifras oficiales, nos dicen, los números no mienten, el 93% de delitos no se denuncian, el 87% son homicidios dolosos, el 96% son de casos de violaciones a derechos humanos por militares, el 99% de delitos contra periodistas, el 99% de delitos contra migrantes, es decir, un contexto de impunidad. Ante ello, entonces, pues la ONU-DH hace este trabajo loable de dar esta asistencia técnica, de trabajar mano a mano con las autoridades estatales, y precisamente para ir incorporando nuevos parámetros y estos altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se busca, como ya lo venía diciendo, el fortalecimiento del sistema de justicia penal desde el propio ámbito legislativo, desde la ley, hasta la búsqueda de espacios en las fiscalías, como ya también lo venía diciendo, y el seguimiento a la transformación de las propias fiscalías. Entonces, pues esto va a consolidar, el reto es ir consolidando un sistema acusatorio más justo, más protector, un sistema de justicia que responda a las necesidades de violencia y de resultados a la violencia incrementada en México. Bueno, y ya para ir pasando al tema ya de grupos vulnerables, quiero también aportar algo. Ya hablaron bastante sobre género y derechos de las mujeres, pero también un poco ahí hacer énfasis de lo que hace la ONU-DH en temas de género y derechos humanos, que pues está trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil, está el tema siempre presente con la CEDAW, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las violencias contra las mujeres. Y bueno, desde la ONU-DH está ahí pendiente de este mecanismo de la CEDAW, de que se estén cumpliendo las recomendaciones, de que se estén ahí interactuando con las autoridades, de cómo van, que por cierto ahorita estamos en medio término, que las autoridades estatales mexicanas tienen que rendir cuenta y tienen que rendir sus informes a la CEDAW y al comité que se encarga de vigilar la supervisión del cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres, y bueno, y también el fortalecimiento de los mecanismos de la alerta de violencia de género, que también creo que es bastante importante estar ahí reiterando con las fiscalías, reiterando con los gobiernos, decirles que se implementen, que se activen las alertas de violencia de género. Y hay un dato no menos importante que también está encabezando la ONU-DH, es una iniciativa que se llama Spotlight, ya muchas y muchos la conocerán. Spotlight pues es una iniciativa de Naciones Unidas que pretende formular políticas públicas, estar en ámbito legislativo y en temas precisamente y muy específicamente, puntualmente, de las mujeres y los derechos de las mujeres. En el tema de pueblos indígenas, otro grupo
considerado vulnerable. El tema de pueblos indígenas tenemos un contexto muy general de discriminación, de marginación, de pobreza. El modelo de desarrollo sigue siendo de discriminación, de afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Hay una falta de una efectiva participación en los procesos de las consultas previas, libres e informadas en las tomas de decisiones. Falta también diálogo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para con los pueblos indígenas. Y bueno, y la UNUDH entonces ha ido ahí observando y cooperando técnicamente con estos procesos de consulta con los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, podemos mencionar casos en los que ha intervenido la UNUDH, como el caso de siembra soja transgénica en el pueblo maya en Campeche, el acueducto Independencia en el pueblo yaqui en Sonora, o el manejo comunitario del agua en pueblo zapoteco en Oaxaca, ¿no? Y entonces la UNUDH sigue ahí documentando, dando seguimiento a los casos, a las defensoras y defensores indígenas, y también va produciendo materiales y capacitaciones para las mismas personas y pueblos indígenas. Y creo que el principal reto en este tema, pues es precisamente crear este mecanismo eficaz de participación de las personas indígenas, que puedan tener este mecanismo real de participación y que las consultas también estén apegadas a estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? En temas de movilidad humana, ¿qué tenemos de movilidad humana? Movilidad humana pues abarca migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo. La política que ha venido desarrollando México, lamentablemente, es una política de regresar, de devolver, de contener aquí en México, o quedarse aquí en México incluso, para no pasar a Estados Unidos. Y que bueno, que esa política de contención mexicana pues ha ido avanzando. Ahorita con el nuevo gobierno hay señales positivas de que pueda haber mejores condiciones para las personas migrantes y respeto efectivo y pleno de sus derechos humanos, las condiciones en las estaciones migratorias, que también es un tema de la UNUDH que está también pendiente, estar checando las condiciones en las estaciones migratorias. En cuanto al desplazamiento forzado interno, hubo ya un avance legislativo que acompañó la UNUDH también con el Congreso de la Unión, que recientemente se ha aprobado la ley para prevenir y erradicar el desplazamiento forzado interno. Y bueno, pues también ahí tener esa visibilidad de estas personas y que se reconozca precisamente como un problema, como problemática que debe de ser atención prioritaria para el Estado mexicano. En el tema de personas con discapacidad, pues tenemos en el mundo 7.1 millones de personas con discapacidad. El enfoque ha sido un enfoque muy asistencialista, que vamos avanzando ahí con el tema de los litigios y con el tema del reconocimiento de los derechos convencionales de personas con discapacidad. Pues tenemos que avanzar a ese derecho de las personas con discapacidad de vivir de manera independiente, de evitar los malos tratos. Incluso puede haber, o en los albergues o en otras instituciones de cuidados, pues muchas veces hay malos tratos ahí hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues también ahí está pendiente la UNUDH para impulsar los cambios legislativos, políticas públicas y asistencia técnica para precisamente respetar este derecho a vivir plenamente con capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. Y bueno, nada más para ir ya concluyendo, me gustaría hacer ahí también comentar algo relacionado con la labor que hace las Naciones Unidas con los mecanismos internacionales de derechos humanos, con Ginebra, esta interacción que hay entre Ginebra y México, de que se estén documentando, que se estén llevando las comunicaciones, de que se pueda acompañar, desde el acompañamiento de las visitas que vengan a México, las asesorías en los procesos de revisión de la situación de los derechos humanos en México, el apoyo a los actores relevantes, agenda de medios, publicaciones, materiales, intercambio de información, posicionamientos. Es un ir y venir, es un actuar ahí muy dinámico que tiene que estar siempre
en constante movimiento esta interacción entre Ginebra y México con las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y creo que los mensajes ahí claves que debería de hacer el Estado mexicano al recibir algún mecanismo, algún relator especial, mecanismo ya sea procedimiento especial o del propio, un mecanismo propiamente convencional, pues a tener la máxima apertura, saludar las respuestas de los exámenes periódicos universales, saludar la disposición de las visitas que vengan, incentivar que se concreten a la mayor brevedad posible, ¿no? Entonces siempre estar ahí con esa máxima apertura del Estado mexicano y que el Estado mexicano no vea como enemigo y que no nos vea a los defensores, a las defensoras de derechos humanos como enemigos, enemigas, sino lo contrario, y a los organismos, organizaciones e instituciones de protección de derechos humanos que se vean como aliadas, no como enemigos, sino como aliadas, y que entonces si trabajamos codo a codo, pues podemos respetar y podemos implementar mejores medidas para la plena protección de derechos humanos de todas las personas. No sé cuánto me quede, maestro Alejandro, si ya agoté mi tiempo. Un minuto, bueno, nada más muy brevemente, rápidamente, me gustaría hacer alusión también a unos cuantos casos que ha acompañado la ONU-DH en este tema, en el tiempo que yo he venido trabajando en la oficina, que tiene relación con grupos en situación de vulnerabilidad, pues ha sido la documentación de 2 casos en materia de pueblos indígenas, un caso de una desaparición de un menor de edad en Chiapas, que fue muy mediático, y acusaron a una familia indígena de responsable de ese delito, y también la están acusando de una red de trata de personas a una familia indígena en Chiapas. Entonces también se hizo la comunicación, me tocó a mí ahí redactar la carta que se envió al fiscal en Chiapas, y otro caso también interesante en Campeche, también de 13 personas indígenas detenidas por supuestamente cometer un delito ambiental y porque en una reserva ecológica, en un contexto de movilidad humana, se asentaron ahí, y pues también ahí toda la presión del poder punitivo del Estado sobre ellos. En otro tema de movilidad humana, ha habido armonización legislativa, ha habido acompañamiento a las leyes que ya mencioné, a la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, y otra ley que también fue muy importante, que recientemente se aprobó en materia de infancia migrante, ¿no? Para prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes acompañadas y no acompañadas en estaciones migratorias. Y por último, el tema también de la prisión preventiva oficiosa, que de hecho se estaba discutiendo hoy en la Cámara de Diputados, que siguen en esta tónica de populismo penal, de aumentar las penas, y piensan que con eso se va a arreglar los problemas estructurales en México, pero no tienen en cuenta precisamente las personas que están ahí dentro y la vulneración de derechos a esas personas que son víctimas de prisión preventiva oficiosa. Y por último, ya para terminar, la ley de amnistía. Ahí ahorita actualmente en algunos estados se han estado legislando leyes de amnistía, entonces la ONU-DH ha tenido participación ahí para hacer observaciones en las leyes de amnistía para que se puedan adecuar estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Maximiliano Santiago, por tu disertación. Nos ha hablado sobre el trabajo que está haciendo la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, especialmente relacionado con temas de graves violaciones a los derechos humanos, género, derechos económicos, sociales y culturales, así como hacia los grupos vulnerables, y este trabajo de asistencia técnica que realiza la oficina al Estado mexicano para el cumplimiento de sus obligaciones. Y bien, me gustaría pasar unos minutos, aunque sea para transmitirles a todas y todos ustedes un comentario y una pregunta que nos hicieron llegar. Y bueno, por ejemplo, Susana Díaz Ruiz menciona que es un tema complejo y que aún hacen falta estrategias y políticas eficientes. Hilda Pérez hace una pregunta a todas.
Un tema complejo sin duda, con muchas aristas. ¿Cuáles son las políticas y estrategias que hacen falta profundizar ante esta problemática? Bueno, una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué políticas específicas, qué estrategias hacen falta al día de hoy en temas de género, en temas de derechos de las mujeres que harían falta? No sé si a lo mejor en el orden mismo de participación, si quisieran hacer un comentario, maestras, sobre esta interrogante, por favor. Pues como bien lo dijiste, Alejandro, ahora sí que la pregunta del millón, ¿no? Encontrar así qué estrategia, pues quién sabe, yo creo que por eso la conclusión como yo lo planteaba y por eso incluso felicitaba la celebración de estos foros, pues es justamente que se generen espacios de discusión, de reflexión, de análisis, pues para abonar la discusión, ¿no? Obviamente todo se refiere a una realidad que sin duda tenemos que superar y encauzar de forma debida, pero atendiendo al tema de los derechos humanos, no solo de las mujeres, ¿no? Como bien apuntaba Ángel, sino pues porque efectivamente también aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque pues son infancias migrantes o porque son personas de pueblos, comunidades indígenas que tradicionalmente han sido discriminados, ¿no? Entonces, es decir, todos estos grupos que históricamente han sido segregados o discriminados, pues obviamente por sus condiciones tendríamos que atender en cómo se pueden ver agravadas por esta multiplicidad de factores. Yo sí lo que creo es que mientras no generemos políticas públicas que atiendan con esta enfoque de interseccionalidad, los problemas, pues no vamos a poder erradicarlos, ¿no? Es nuestro papel en general como sociedad, donde sea que nos encontremos en el sector público o privado, pues abonar al derecho que tenemos todas las personas, y en el caso específico las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, una vida digna, sin discriminación, en igualdad de condiciones y oportunidades para todas, y desde luego tener pues, las herramientas para exigir que las instituciones públicas y las autoridades cumplan con su deber en la protección de los derechos humanos y en nuestro ejercicio pleno, ¿no? Al final del día, como bien decíamos, incluso pues Rita, al haber hecho toda esta traza histórica de los instrumentos como CEDAW, Belém do Pará y toda la incorporación en el marco normativo interno, pues no debemos olvidar que es una obligación del Estado adoptar todas las medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos, ¿no? Así lo veo yo. Es una, ahora sí que somos corresponsables todos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Estrella López, ¿alguna reflexión al respecto de la pregunta? Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente es una pregunta compleja. Efectivamente parecería que, bueno, si bien hay que hacer avances en temas de política pública y por supuesto también de legislación, ¿no? Así como también lo comentaba la maestra Rita y el maestro Max, ¿no? Que van como en ese ámbito de lo punitivo nada más, pero sin llegar a un tema también de conciliar y de escucharnos, porque creo que eso es algo muy importante. Creo que deberíamos hacer como esa profunda reflexión en relación con el ámbito y con el entorno tan violento, tan discriminatorio y tan desigual, que creo que esto tendría que ser como el primer reconocimiento que tendríamos que hacer, como ese reconocimiento de toda la violencia que vivimos cotidianamente, por supuesto. Hay quienes más y hay quienes lo estamos haciendo un trabajo importante, creo, desde el punto de vista o desde el feminismo, desde las mujeres, desde los estudios de género, se está haciendo un trabajo muy importante para reconocer esas violencias, para aprender a identificarlas, para también aprender a levantar la voz cuando se trate de clamar por esta justicia que es tan necesaria y tan ausente. Y pues bueno, yo creo que eso tendrá que seguir siendo, tendremos que seguir trabajando. Yo también celebro que haya espacios como este. Y bueno, yo insisto un poco en lo que decía también en mi ponencia, ¿no? Que creo que las redes sociales pueden ser un vehículo muy útil. Sin duda también hay muchos riesgos, pero creo que pueden ser un vehículo muy útil, incluido este trabajo que se puede hacer desde las instituciones para dar difusión a nivel muy amplio de temas que tienen que ver con nuestros derechos y con esto que significa vivir bien,
con esto que significa buenos tratos, con esto que significa querernos mucho también entre nosotros, empezando por nosotras mismas, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo que necesitamos aprender a vernos como personas que pueden ser amables, ¿no? Entonces me parece que, y bueno, también creo que necesitamos a veces también el tono de nuestro debate, me parece que también a veces llega a ser muy violento y creo que escuchamos poco a veces y me parece que es muy importante que aprendamos a oír todas las voces aún, veces que nos resultan muy desagradables y muy retrógradas, porque tal vez ahí podemos encontrar también esas respuestas que estamos buscando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Rita, si tuviera alguna reflexión en torno a la pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, reiterar este trabajo a nivel individual, social y gubernamental. El individual, pues, como ya les decía, acercar los derechos a las mujeres. Bueno, hablo de mujeres, pues, porque es un poco el tema que estoy exponiendo. También erradicar el populismo punitivo, eso yo creo que es un cáncer en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en nuestra normativa. Considero que es fundamental que el desempeño de la función pública y de la labor jurisdiccional, o sea, en nuestro sistema judicial, en todos los poderes, en todos los niveles, se incorpore la perspectiva de género, insisto, no solo en la parte del discurso, sino que se entienda, se trabaje con muchísimo énfasis en la capacitación, en el caso de la capacitación, que sea una capacitación, como les digo, que sirva para esta incorporación de la perspectiva de género, para que las y los servidores públicos, para que el personal ministerial, jurisdiccional, para que los cuerpos de policía identifiquen los sesgos de género en el desempeño de sus funciones y conozcan y tomen conciencia del impacto que el que estos sesgos de género que tenemos puede llegar a tener en el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y que claro, este tema de la capacitación en verdad se tome en serio, creo que es algo que urge porque se torna en un tema de cifras, es decir, hemos capacitado a tantos miles de funcionarias y funcionarios, sí, pero eso no logra la transformación que debiese, porque siempre es de mero trámite, es algo que llega al grado de trivializarse al interior de las instituciones el tema de la capacitación. Otro aspecto fundamental es la erradicación de los estereotipos de género en los medios de comunicación y que en los medios de comunicación, redes sociales, se identifique y se trabaje por erradicar la visión estereotipada y la cosificación de la mujer, la violencia machista que se reproduce en los contenidos que nosotros vemos a diario. Eso pues normaliza desafortunadamente y se piensa como que es algo que puedo hacer, ¿no? Y no tiene ninguna consecuencia. Y también, y ya para finalizar, el diseñar e implementar políticas públicas género sensitivas. Es decir, no solo políticas dirigidas a mujeres, no solo políticas sensibles al género, sino políticas que incidan en la desigualdad estructural, en las condiciones que tienen a las mujeres en esas situaciones asimétricas de poder en todos los aspectos de su vida. Y ya para cerrar, por ejemplo, me parece oportuno este trabajo que se está haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, bueno, algunas de ellas, porque se transparenten las sentencias que tienen que ver, o sea, la transparencia judicial, pues creo que eso va a ser muy importante. También porque se logre un mayor número de días de permiso de paternidad, eso también, que no se vea la labor de cuidados y la labor reproductiva, la labor de cuidados, más bien el trabajo doméstico, como algo de mujeres, sino que los hombres y mujeres deben de participar de manera
corresponsable. Entonces, sin duda, claro, es una pregunta compleja porque responderle implica poner el énfasis en muchísimas aristas, porque lo que nos tiene en esta desigualdad estructural es complejo, entonces la respuesta y la atención pues también lo va a hacer y va a tomar mucho tiempo resolver esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rita. Y bueno, finalmente, maestro Maximiliano Santiago, y si tuviera algún comentario, y agregaría, ¿qué debemos también hacer los hombres? Que perpetramos muchas veces violencias, muchos tipos de violencias, y pues tenemos interiorizado prácticas machistas, sexistas. ¿Qué se puede hacer también en nuestro papel como hombres respecto a estos temas, maestro? Claro, claro, efectivamente, maestro Alejandro. Sí, sin duda es un tema que compete tanto a hombres como mujeres. Y si bien también es cierto, es un tema que no es exclusivo solamente del ámbito de lo legal, de las abogadas, de los abogados, es un tema de sociedad en general, y de cómo precisamente visibilizar y darnos cuenta también como hombres de que muchas veces hemos violentado y que muchas veces sin darnos cuenta incluso pues hemos ejercido violencia de algún tipo contra las mujeres, ¿no? Entonces, empezando por ese propio autorreconocimiento en lo individual, en lo interno, para después entonces sí, cambiar hacia lo fuera, hacia lo externo. Entonces, pues creo que es un tema de mucha sensibilización, de mucho autorreconocimiento, de mucha introspectiva y de cómo generar entonces nuevos espacios de convivencia basados en el respeto, en la tolerancia, en la paz, en los valores más fundamentales de las personas. Entonces yo creo que pues es un tema que no puede parar y no solamente debe estar en nuestro ámbito como juristas, sino tenemos que estar en un tema general como sociedad y de mucha educación también. Yo creo que de mucha educación y desde la más temprana edad, o sea, desde pequeñas, en los ámbitos curriculares, en las escuelas, en las casas, en todos los ámbitos de desenvolvimiento humano, creo que es indispensable que se vaya haciendo, pues poniéndose granito de arena esa formación de nuevas personas, si le queremos llamar así, de nueva ciudadanía, pues para que tengamos pues mejores seres humanos y en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en donde estemos cada uno y cada una de nosotras y nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a la conclusión de este simposio sobre derechos de las mujeres y grupos vulnerables en el contexto de la especialidad que oferta la universidad en estudios de posgrado en Derecho sobre este tema, y que las inscripciones se encuentran abiertas para todas y todos los que quieran cursar esta muy importante programa académico. Y no sin antes despedirnos, agradecer a las personas que han seguido la transmisión, y por supuesto especialmente nuestro agradecimiento a la maestra Claudia Aguilar Barroso, a la maestra Estrella López Maciel, a la maestra Rita Muciño y al maestro Maximiliano Santiago por sus brillantes participaciones. Ha sido una gran mesa de discusión, y agradecerles profundamente el habernos acompañado. Hasta aquí la transmisión y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.